Bienvenidos sean a su canal Divina Voluntad Siempre Fiel. El fundamento de la Divina Voluntad es la fe. Ya todos conocemos ese concepto, pero en realidad podríamos preguntarnos ¿qué es la fe? ¿Sabemos específicamente qué es? O en este caso pudiésemos preguntarnos ¿quién es la fe? Porque la fe no es una cosa, sino que viene siendo una persona. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo primero, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven. Entonces, aquí hay un movimiento en el cual nosotros vamos a creer en algo que no hemos visto, que hasta cierto punto, entre comillas, no conocemos y que nunca hemos tocado. Eso vendría siendo la fe, tal como nos lo pone en la carta a los Hebreos. Y en esa misma carta nos dice en el capítulo 11, en el versículo 6, dice: sin la fe es imposible agradarle a Dios, que es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerado de los que le buscan. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a recompensar. Pero para nosotros buscar a Dios necesitamos la fe. Ahora, la fe no es algo que nosotros obtenemos por nosotros mismos. Es algo que Dios mismo nos da, que Dios mismo nos infunde. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, el verso 8, dice: a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora creéis sin verle y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. Y estas palabras de San Pedro son muy bonitas, porque dice: a quien amáis sin haberlos visto. Y sí, amamos mucho a Dios, o quién pudiese decir que no lo ama, pero lo amamos sin haberlo visto. No lo hemos visto tal como es. Y le creemos en Él. Entonces, esta fe, este creer en Dios, ahora en la divina voluntad, no es solamente creer en Dios, sino que es creerle a Dios. ¿Y qué es lo que le vamos a creer? Todas las verdades que nos va manifestando en los escritos del libro del cielo. Entonces, la divina voluntad, cada verdad que nos va manifestando Dios a través de los escritos, nosotros debemos creerle a Dios. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el versículo 29, dice: Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creyeron. Entonces nosotros somos parte de esos dichosos que sin ver estamos creyendo en Dios. Nosotros no hemos visto a Dios, nunca hemos comido, dormido, estado junto con Él o caminado junto con Él, como lo hicieron los apóstoles. Ellos gozaron de su presencia física, estuvieron platicando, estuvieron a su lado, pero el detalle aquí está en que ahora Jesús nos quiere poner en una dignidad totalmente diferente y mucho más elevada. Porque si bien es cierto que nosotros no compartimos la vida con Él como lo compartieron los apóstoles, ahora Dios, Jesús, quiere que compartamos esta vida divina, pero siendo una sola cosa. O sea, nos está elevando a una dignidad totalmente elevada, muchísimo más alto que la dignidad que tenían los apóstoles, por así decirlo, por el simple hecho de convivir con Jesús. Ahora, no se trata a nosotros de convivir con Él, de estar junto con Él, sino de ser Él, como unidos en la misma voluntad. Dice el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Ya lo hemos conocido, que se hace siendo una sola voluntad, que es la de Dios. Y le pedimos que se haga su voluntad en el cielo, así en la tierra de nuestra alma. No en el mundo como tal,
sino en nuestra tierra. Dicho eso, podemos nosotros brincar un poquito a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 143. Dice, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Y este someter completamente nuestra inteligencia y nuestra voluntad es voluntario. No es algo a lo que Dios nos obliga, sino es algo que nosotros mismos queremos hacer para Dios. De modo que cuando nosotros sometemos nuestra voluntad y nuestra inteligencia a Dios, lo hacemos para volvernos una sola cosa con Él. Porque eso es lo que Jesucristo quiere y nos está pidiendo a través de los escritos de la divina voluntad. En el numeral 150 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, una adhesión. O sea, nos juntamos, nos pegamos y nos volvemos una sola cosa con Él. Dice, es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Es un asentimiento libre, y lo repito, es libre, no debe de ser forzado. Nosotros cuando comenzamos a tratar de sumergirnos en este ambiente de la divina voluntad, nos vamos a encontrar con, pues al principio sí, con mucho sufrimiento, porque es nuestra misma voluntad la que nos va haciendo guerra, que no quiere aceptar, no quiere someterse por completo de una manera voluntaria, porque estamos acostumbrados a hacer lo que más nos gusta, estamos acostumbrados a hacer lo que más nos place, y entonces aquí Jesús, por ejemplo, en el primer volumen le dice a Luisa, lo primero que quiero que mortifiques es tu voluntad. Y ahí es en donde empieza el detallito de la mortificación, porque cuando nosotros empezamos a mortificar nuestra voluntad es cuando comienza el sufrimiento. Entonces, esta adhesión a Dios tiene que ser completamente libre, sin que nadie nos lo force. Luego el numeral 166 dice que la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Entonces la fe es una virtud teologal que es infundida en el alma de la criatura por Dios. Es por eso que todos los seres humanos somos religiosos, somos espirituales por naturaleza. Siempre estamos buscando a nuestro ser superior por el hecho de que esta fe es infundida por Dios. De ahí que tengamos en nuestro interior la necesidad de buscar a nuestro Creador. Entonces, en este ambiente de vivir en la divina voluntad, se trata de tener la alegría de vivir lo que Él mismo quiere vivir y obrar, pero en nosotros. Ahí está ese pequeño detallito. Nuestra vida, que viene a ser la vida de Dios, en ese intercambio de vidas, es Jesús que quiere vivir lo que nosotros estamos viviendo. Quiere obrar lo que nosotros hemos estado obrando. Porque siendo una sola cosa con Él, entonces, aunque parezca que soy yo el que obra, es solo una apariencia. Porque es Jesús el que está obrando, porque son las obras de Jesús, si yo vivo en la divina voluntad. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 11 y 12, dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Combate los buenos combates de la fe. Asegúrate la vida eterna para la cual fuiste llamado y de la cual hiciste hermosa confesión delante de muchos testigos. Entonces, primero aquí en esta partecita de esta carta a Timoteo dice, pero tú, hombre de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿somos nosotros hombres de Dios, mujeres de Dios? ¿De verdad lo somos? ¿O somos un simple parapeto?
nada más nos sale de los dientes para afuera. Porque si de verdad somos hombres de Dios, deberíamos de estar siguiendo la justicia que Jesús nos lo marca en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 verso 33, cuando dice: buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Entonces buscamos primero el reino de Dios, y ahora ya sabemos qué es la divina voluntad y la justicia. Bueno, ahora sabemos también que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Pues todo. Si Él es el creador de absolutamente todo, incluidos nosotros, entonces tenemos que darle absolutamente todo, incluidos nosotros. Esa es la verdadera justicia. Y luego nos dice también aquí en esta carta a Timoteo, dice: combate los buenos combates de la fe. ¿Cuáles son esos combates de la fe? Pues es muy sencillo. Cuando nosotros sentimos en nuestro interior que nuestra voluntad nos empieza a hacer guerra, ahí es cuando empezamos a tener ese combate de la fe. O sea, por fe yo voy a creer lo que Jesús me está diciendo en los escritos del cielo, aún y cuando vaya en contra de lo que yo he aprendido y de lo que yo he venido haciendo, porque pienso que lo que hago, religiosamente hablando, lo hago para agradarle a Dios, porque pienso que eso es lo que a Él le agrada. Pero cuando en los escritos del cielo me dice otra cosa y me dice que lo que quiere es que yo viva en su voluntad y no tanto andar haciendo otro tipo de cosas, ahí empieza ese combate de la fe. Ese combate es contra nosotros mismos, con nuestra propia voluntad. Cuando tenemos que someter, como le decía el catecismo de la Iglesia Católica, nuestra voluntad y nuestra inteligencia libremente a Dios. De modo que, como lo dice esta misma carta a Timoteo, dice: asegúrate la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Cómo nos aseguramos la vida eterna? Bueno, primero, sabiendo qué es, y Jesús nos lo explica. En el Evangelio de San Juan dice: esta es la vida eterna. En San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios verdadero. Entonces, el conocimiento de Dios es la vida eterna. Entonces, si me dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, el verso 12, que tengo que asegurarme la vida eterna, entonces, ¿cómo me la aseguro? Pues conociendo, teniendo el verdadero conocimiento de Dios. Ya se me ha manifestado, ¿cómo? Ahí en los escritos de cielo. Ahora, tomando esos escritos, comenzando a leerlos y pasándolos a nuestra propia naturaleza, es como me estoy asegurando la vida eterna. Dice también en el libro del cielo, en la primera lectura, dice febrero 28 de 1899. Dice: mientras esto pensaba, en un instante el Señor me ha traído de tal forma así, que me he sentido fuera de mí misma en el cielo, junto con Jesús, y me ha dicho estas precisas palabras: la fe es Dios. Y aquí Dios ya nos está diciendo qué es exactamente la fe. Es Él mismo. Porque nos dice: la fe es Dios. Y continúa: pero estas dos palabras contenían una luz inmensa que es imposible explicarlas, pero como pueda lo diré. En la palabra fe comprendía que la fe es Dios mismo. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe, el alma está muerta. ¿Y qué nos decía en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 6, que sin la fe es imposible agradarle a Dios? Aquí ya nos está dando la concordancia con los escritos de cielo. Y continúa diciendo: la fe vivifica, la fe santifica,
La fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. Y esto es muy muy importante, porque dice, nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios, lo cual nos dice que no está mal aprender otras cosas que no es divina voluntad, pero las tenemos que aprender en Dios. Y cuando digo que no aprendamos cosas, o que no está mal que aprendamos cosas que no sean divina voluntad, me estoy refiriendo a las cosas santas, no al hecho de andar buscando cosas que no están o que no están permitidas por la Iglesia Católica. Todo es siempre en orden a la gracia, pero en orden a la gracia las cosas que aprendemos las aprendemos en Dios. Continúa diciendo, la felicidad de un alma que vive de fe, su vuelo siempre es el cielo. En todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios. Y he aquí como en la tribulación la fe la eleva en Dios, y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino que en el cielo. Así, si la alegría, la riqueza, los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí, oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. Y esto está muy interesante porque primero nos está hablando del sufrimiento, de cómo todo el sufrimiento tenemos que verlo y vivirlo en Dios. Pero luego nos empieza a decir que aparte del sufrimiento, también las alegrías, la riqueza, los placeres, tenemos que vivirlo en Dios. Ahora, el detalle aquí está en que los sufrimientos, las alegrías, la riqueza, todo ese tipo de cosas son cosas terrenales que vivimos en Dios. Sí. El detalle está en no estar dependiendo de eso, sino que nuestra mirada siempre esté fija en nuestro ser supremo, que es Dios, porque de lo contrario, entonces Jesús es cuando se aparece con esas cruces del desengaño, que hay una lectura muy bonita en donde Luis sabe pasar a Jesús con un ramillete de cruces del desengaño y le pregunta, ¿dónde vas? ¿Qué llevas ahí? Le dice, estas son cruces del desengaño. Y dice que Jesús le va dando a la criatura esa cruz del desengaño cuando está, por ejemplo, muy apegado al dinero, pues ahí está, le va a dar la cruz del desengaño, de que quiebre su empresa, de que pase un poco de pobreza, de que le falte el dinero, para que se desengañe de que el dinero no es lo que le da la felicidad, no es Dios. Y entonces, en la pobreza, en la miseria, la criatura comienza a buscar a Dios. Y continúa diciendo, dice, a mí me parece que un alma que vive de fe le sucede como una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. Ahora, ¿qué diría aquella? ¿No se indignaría? ¿No se lo arrojaría a la cara? Y agrego, y si ese centavo estuviera todo enlodado como si las cosas terrenas, y además si le fuera dado solo en préstamo, entonces ella diría, inmensas riquezas gozo y poseo, y tú osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo. Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas. Entonces, la persona que vive de fe, o sea, que vive de Dios, porque la fe es Dios, no se fija de las cosas terrenas, aunque haga uso de ellas. Su mirada está siempre fija en Dios y no está dependiendo de nada de lo de acá abajo, sino todo siempre en Dios. Dice, ahora vayamos otra vez a la idea del alimento. El cuerpo, tomando el alimento, no solo se sostiene, sino que participa de la sustancia del alimento que se transforma en el mismo cuerpo. Ahora, así el alma que vive de fe. Como la fe es Dios mismo,
el alma viene a vivir del mismo Dios y alimentándose del mismo Dios viene a participar de la sustancia de Dios, o sea, de la misma voluntad de Él. Y participando viene a asemejarse a Él, y esto es hasta cierto punto muy lógico porque la semejanza está en la divinidad. Entonces, mientras más participemos de la voluntad, de esa sustancia de Dios, más participamos de la divinidad y más nos vamos semejando a Dios. Y entonces continúa la lectura diciendo, y a transformarse con el mismo Dios. Por lo tanto, el alma que vive de fe le sucede que santo es Dios, santa es el alma, sí, pero está hablando de una santidad de Dios que es una santidad divina. Santo divinamente es Dios, santa divinamente es el alma. Potente Dios, potente el alma. Sabio, fuerte, justo Dios, sabia, fuerte, justa el alma. Y así de todos los demás atributos de Dios. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios. Sí, un pequeño Dios con minúscula. Un pequeño Dios por la gracia, no por naturaleza, sino por un don que el mismo Dios le está dando, por la participación de la vida divina. Pero al fin y al cabo, un pequeño Dios. Y dice, oh, la bienaventuranza de esta alma en la tierra, para ser luego más bienaventurada en el cielo. Hay otra lectura del volumen 2, la lectura 43 de junio 25 de 1899, donde Jesús continúa hablando de lo mismo, habla de la fe y le dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y el cuándo, y el cómo, y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Y esto es magnífico porque si nosotros le creemos y nos inundamos de la fe, o sea, si nos inundamos de Dios, pues de qué nos preocupamos. Y aquí Él nos está diciendo, no pienses en lo que vendrá, ni al cuándo, ni el cómo, ni qué harás. Yo mismo voy a prestarme a tus necesidades. Él nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos. Nos va a llevar a donde tengamos que estar. Nos va a dar lo que necesitamos tener. Y luego dice, después agregado, si te ejercitas en esta fe casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. Es el primero, que penetrará las cosas de Dios con claridad. Y al hacer las cosas santas, te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. Entonces, aparte de que Él mismo se presta a nuestras necesidades, nos empieza a dar un regalo que es penetrar las cosas de Dios con claridad. Entonces, para yo poder entender este libro de cielo, tengo que permitir que Dios inunde toda mi alma. De modo que, siendo así, pueda comenzar a entender las cosas de Dios con claridad, que viene siendo en este caso los escritos del cielo. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y el tercero es un desapego total de todo. Y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio. Entonces el desapego es un don que Dios me da como efecto de tener fe, de ser inundado por la fe, o sea, de ser inundado por Dios mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder desapegarme de todo y de todos? Simple y sencillamente dejarme inundar por Dios mismo, que mi alma se llene y se inunde de Dios a tal punto que se derrame Dios de mi alma. Luego, en el volumen 6, la lectura 28 de marzo 20 de 1904, le habla explicándole que todas las cosas tienen su origen en la fe. Y le dice, hija mía, todas las cosas tienen origen en la fe. Quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrir. La fe hace encontrar a Dios en cada lugar, hace que se descubra en cada acción.
lo toca en cada movimiento y cada nueva ocasión que se presenta es una nueva revelación divina que recibe. Por eso sé fuerte en la fe, porque si estás fuerte en ella, en todos los estados y vicisitudes, la fe te suministrará la fuerza y te hará estar siempre unida con Dios. Entonces es Dios mismo el que nos abraza y nos mantiene unidos a Él, porque somos originados allí, en Dios mismo. Entonces Dios no nos saca o no nos inventa de la nada, sino que nos saca de Él mismo. Nuestro origen está en Dios. Y aquí estamos derrumbando y dando con todo lo que es la teoría de la evolución, porque pues, si nuestro origen es Dios, no existe la evolución. Así de fácil y sencillo. Entonces, la fe es Dios. Vamos a dejarnos inundar por Dios, como aquellas barcas que son inundadas por el agua del mar, de modo que no quede nada más que Dios. Yo soy Adonai López y te invito a que le des like al video, que te suscribas al canal. Puedes escuchar también este mismo tema en Spotify. Hasta la próxima.